Chile no es solo un país largo, angosto y diverso. Es un país que tiembla, y mucho. Somos uno de los territorios más sísmicos del planeta. Aquí la Tierra se mueve todos los días, como consecuencia de ser parte del gran anillo de fuego del Pacífico. Y los grandes terremotos no son una excepción, son parte de nuestra vida. En este capítulo vamos a conocer sobre el Centro Sismológico Nacional y para eso nos hemos venido a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde se aloja este centro y donde estaremos conociendo cómo se opera, cómo se mantiene y cómo se interpretan los datos que vienen de las estaciones sismológicas de todo el país. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Megaproyectos. Hoy conoceremos una cara un poco distinta de la ingeniería. Chile es un país sísmico, como todos sabemos y hemos experimentado. El terremoto de Valdivia en 1960, el de 1985, que afectó la zona central, o el 27F en 2010, que además fue acompañado de un tsunami que afectó a buena parte del país. Nos recuerdan que Chile se encuentra sobre una zona altamente sísmica. Es increíble que con los megaterremotos que tenemos en Chile no se caiga la ciudad. La gran mayoría de nuestras construcciones resisten de gran manera. Eso solo se puede lograr cuando las ciencias de la Tierra se incorporan en el diseño de nuestro país. Para que eso ocurra, necesitamos la mejor información posible. Para eso está el Centro Sismológico Nacional. Primero, vamos a explicar por qué en Chile tiembla tanto. Nuestro país está justo sobre la zona de subducción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. ¿Qué significa esto? Para entenderlo, fuimos a conversar con Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional. Bueno, ahí hay una historia interesante que es la de la deriva continental, ¿no es cierto? Que esta idea que salió, pero que en su momento no tenía tanta prueba, pero que después se fue probando y que se basa en realidad en observaciones de fósiles, también al ver que los continentes encajan uno con otro. Exactamente, uno ve la forma de África, ¿no es cierto? Y Sudamérica, se ve que estuvieron, digamos, la forma, parece que hubiese estado Sudamérica empotrado en África, ¿no es cierto? Y eso es justamente porque uno puede ver ahora incluso la cordillera mesodorsal, ¿no? La que está bajo el Atlántico, que es la que está saliendo material que está separando ambos continentes, está separando África de Sudamérica. Así que hay mismo tipo de fósiles o mismo tipo de geología se puede observar en ambos extremos, tanto en la costa de África como en las costas de Sudamérica. Así es que es una comprobación y ahora, como decía anteriormente, con el GPS o con el GNSS, uno puede medir a qué velocidades se están separando, cuál es el movimiento relativo que tienen las diferentes placas unas con respecto a otras en la superficie de la Tierra. Perfecto, entonces, bueno, todos estos continentes que forman placas, ¿no es cierto?, alguna vez estuvieron unidos en lo que antes se llamaba Pangea. Claro. Esto se empezó a separar y explícanos un poco cuál es la configuración tectónica de Chile que le da esas características tan propias que tenemos nosotros en este tema de la tectónica, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las placas que están ahí interactuando? Claro, en Chile yo diría que tenemos principalmente, está ubicado en Sudamérica, ¿no es cierto?, en la placa sudamericana, el Chile continental. También existe entonces más al sur, está la placa de Escocia, que es la que está limitando por la falla del Estrecho de Magallanes. Pero la zona de y ese es un movimiento transcurrente entre ambas placas. Una placa se desliza horizontalmente con respecto a la otra. O sea, se van rozando ahí. Se van rozando. Pero la parte más activa de Chile, que tiene muchísimo más actividad, es justamente la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Más al sur de la península de Taitao hasta el Estrecho de Magallanes aproximadamente, es la placa antártica la que está penetrando bajo la placa sudamericana. Lo hace a una velocidad bastante menor, poco más de 2 centímetros por año. La placa de Nazca lo hace alrededor de 6,5 centímetros por año bajo la placa sudamericana. O sea, la subducción es muchísimo mayor en el caso de la placa de Nazca.
Y como decía, incluso más al sur, entonces está la transcurrencia, el movimiento horizontal de la placa de Scotia con respecto a la placa sudamericana, y entonces esas son las placas más importantes que afectan Chile continental. El movimiento permanente de las placas tectónicas provoca una acumulación progresiva de energía en las zonas de falla. Con el tiempo, cuando la resistencia del material se supera, ocurre una ruptura que genera un sismo y libera parte de esa energía acumulada. Después del evento, el proceso comienza nuevamente. La energía vuelve a acumularse debido al movimiento continuo de las placas. Este mecanismo produce ciclos repetidos de carga y descarga, que en muchas fallas muestran un patrón aproximado de recurrencia en el tiempo. Pero, ¿cómo se investiga todo esto? ¿Cómo se puede llegar a estudiar los movimientos, las ondas, todo lo que ocurre principalmente en las profundidades de la Tierra? Aquí es donde entra en acción la red que tiene desplegada el Centro Sismológico Nacional. 120 estaciones de monitoreo a lo largo de Chile, desde Arica hasta la Antártica, que captan datos 24/7 y los transmiten para su análisis. Fuimos a la Laguna Carén, a 20 kilómetros de Santiago, a conocer una de estas estaciones de monitoreo. ¿Cómo el Centro Sismológico Nacional logra caracterizar los sismos en Chile? Bueno, a través de una red de estaciones sismológicas. Hoy día vamos a conocer la estación de la Laguna Carén y vamos a conversar con Sebastián Riquelme, que nos va a mostrar todo el detalle. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntale a la gente para comenzar, ¿dónde estamos? Ya, estamos en la Laguna Carén, que es propiedad de la Universidad de Chile. Nosotros acá tenemos una estación sismológica. Estamos ubicados alrededor de unos 20 kilómetros de Santiago. Estamos en un cerro que es un cerro rocoso y tenemos nuestra estación ahí que realiza mediciones como una de las tantas que tenemos en todo el país. Nosotros tenemos alrededor de unas 120 estaciones en todo Chile y esta es una de ellas. ¿Esta es muy similar a las demás? Son todas iguales. Características? Son todas iguales. Todas nuestras estaciones son iguales y la idea es un poquito seguir esta como producción en serie que hay de que cuando los muchachos van a terreno no tienen que pensar ni adaptarse a ningún imprevisto. Ya, eso tú lo estás pensando en el equipo que instala y mantiene estas estaciones. Exactamente. Ya. Bueno, te seguimos, vamos a ver el lugar. Vamos. Bueno, acá, Sebastián, el nivel de tecnología que tienen es de primer nivel. Sí. Sin embargo, cuando uno ve esto no es nada impresionante, por supuesto. Es un cuadrado más o menos pequeño, ¿no es cierto? Y los equipos están acá enterrados. Efectivamente, la estación está enterrada. Aquí estamos con nuestro ingeniero de terreno, Alejandro Castro y Esteban Saldaño, quienes vinieron a hacer una mantención de este equipo sismológico. Y este equipo de ellos, digamos, de profesionales, se dedican a mantener y... Tenemos un equipo, Alejandro es el coordinador de ese equipo, pero tenemos un equipo de 8 personas que se dedica a estar en todo Chile, básicamente, desde Arica hasta la Antártica, moviendo estas estaciones, si hay algún problema con las baterías, con las comunicaciones, la energía. Hay algunas estaciones que tienen comunicación satelital. Entonces hay que hacerle harta mantención y pueden haber inundaciones. A veces esta estación está herméticamente cerrada y está diseñada para soportar cualquier tipo de clima. Esto para contarte un poquito, este modelo de instalación viene de los años 2010 del consorcio de universidades americanas que se llama IRIS, Incorporated Institution for Seismology. Entonces todo este consorcio decidió que había que estudiar todo el suelo americano. Y lo que hacían para hacer eso era que movían 30 de estas estaciones todos los meses en todos los estados de Estados Unidos, cubriendo todo el país, por supuesto. Entonces el modelo operacional de no solo la parte de toma de datos científica, sino que la logística hacía que fuera muy fácil. Y nosotros adaptamos eso porque además en Estados Unidos hay de todos los climas. Entonces aguantan tornados, huracanes, de hecho graban huracanes estas estaciones. Entonces por eso copiamos este modelo. Y son, como te dije antes, son todas las estaciones iguales.
El rol del Centro Sismológico Nacional es entonces muy relevante, porque estudia los sismos ocurridos, los movimientos que ocurren literalmente todos los días en nuestro territorio, los caracterizan, analizan, buscan patrones, diferencias, cruzan información con otros centros sismológicos a nivel mundial y, en el fondo, generan conocimiento respecto de los sismos. Es este conocimiento el que permite establecer, por ejemplo, las normas de construcción en nuestro país. Las edificaciones tienen altas exigencias, mucho más altas que en otras partes del mundo, porque deben estar diseñadas para resistir fuertes terremotos. Son los grandes terremotos que hemos vivido los que han definido las normas que hoy rigen la construcción en nuestro país. Bueno, el del 2010 también fue, y el de Valdivia, digamos, hay varios bien emblemáticos. Claro, el terremoto de Valdivia es el terremoto instrumentalmente más grande que hemos logrado medir. Se mantuvo la Tierra oscilando por meses. Y de hecho es interesante porque ese movimiento que tuvo la Tierra fue una de las causas que permitió definir que el interior de la Tierra, el núcleo, estaba compuesto de hierro. Ya, porque básicamente la Tierra estaba vibrando como una campana y te permitió describir las propiedades que tenía la Tierra por un impulso muy grande, que fue el terremoto del 60 de Valdivia. Posteriormente ahora tenemos el terremoto, después del terremoto del 85, que en su época fue uno de los mejores medidos a nivel instrumental, y ahora el 2010, que también en su época, antes del terremoto de Japón, fueron los registros de campo cercano, de movimiento fuerte, de mejor calidad que existían a nivel mundial. Ya, perfecto. Y me interesa que conversemos eso más desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Qué impacto tiene esta condición sísmica? El terremoto de Chillán del 39, que hablábamos que comienzan a establecerse las normas de diseño sísmico de estructura, posteriormente han ido desarrollando, considerando la condición de los terremotos que se producen en nuestro país y cómo tú tienes que diseñar para que la infraestructura sea capaz de soportar estos terremotos. Lo interesante es que ellas han tenido evolución después de cada evento sísmico. Después de cada terremoto hay análisis, se ve qué es lo que falló, qué funcionó, qué no, y se generan cambios en la normativa. Esto ha ocurrido después de, bueno, no voy a nombrar todos los terremotos, pero el 2010 y nuevamente el 2014. Esto parte con la norma más usual, que es la norma de diseño sísmico, pero hoy en día también se utiliza para instalaciones industriales, la norma de aislación sísmica, que significa cómo puedes separar el movimiento de la estructura del suelo de manera de que no se produzca daño frente a un terremoto. Puliendo, entendiendo mejor. Por ejemplo, últimamente hemos hecho grandes desarrollos en describir de mejor manera cómo caracterizar el suelo para que podamos construir de manera más eficiente en suelos que pueden ser más complejos en términos de su comportamiento dinámico. Sí, ese es un tema interesante desde el punto de vista de la ingeniería, digamos, porque hay cosas de la norma que son más bien genéricas, como la zonificación sísmica, pero después hay temas muy puntuales de un proyecto en particular que puede estar emplazado en una condición, en un terreno que, ya sea por su topografía o por los materiales que tiene, puede amplificar la onda sísmica, ¿no? Efectivamente, de hecho, después del terremoto del 2010 nos dimos cuenta de que estábamos ocupando parámetros que no nos permitían predecir de buena forma cómo se iba a mover el suelo. Y ahí pasamos a lo que estamos hablando hoy en día, que son parámetros dinámicos. Básicamente, cómo el suelo se mueve es cómo se va a mover después de un terremoto, y eso te permite definir de mucho mejor manera cuál va a ser la demanda sísmica en la estructura, que después tú tenés que hacerte cargo para que pueda soportar esta demanda, este movimiento, estas fuerzas, sin producir el daño ni el colapso.